Entonces, primero, ¿puede decir su nombre? Me llamo Lupita Quintana, soy ingeniero agrónomo. ¿A dónde tiene que voltear con quién? ¿Con quién? Soy ingeniero agrónomo y me dedico a trabajar en el campo de México, en el campo de las berries de México. Somos un país donde tenemos la capital mundial de la zarzamora, que es Los Reyes de Salgado. Nosotros ahí estamos trabajando en el campo de las berries, donde de ahí parten hacia todo el mundo, ¿verdad? ¿Y hace cuántos años? Tenemos 8 años trabajando con Humagro. Y como profesionista y agrónomo tengo 27 años trabajando en el campo, en berries, donde damos asesoría a zarzamoras, frambuesas, arándanos, fresas. Es lo que hacemos en campo. ¿Y cuántos hectáreas tiene? Bueno, nosotros tiene manejado 12,000 hectáreas de berries. Todas van con el destino hacia la exportación. Prácticamente todas nuestras cosechas van hacia esos mercados internacionales. Europa, China es el último país que se conquistó con berries, donde necesitamos llevar protocolos residuo cero, como ustedes lo manejan acá, atinadamente, en Humagro. Perfecto. ¿Y por qué le gusta usar Humagro? Me fascina, no me gusta. Soy una ingeniera que lo he dicho siempre, que salgo con muchas estrellitas en la frente, como los niños en la escuela, porque Humagro me da todas las herramientas necesarias para hacer lo que necesito cuando se necesita, ¿verdad? Prácticamente sometemos a la planta a un nivel de obediencia usando la línea Humagro. Hace fácil, muy fácil, lo difícil. Entonces Humagro nos ha llevado a atender todo el escenario de las berries con la seguridad que se requiere trabajar en el campo, logrando los objetivos. Asimismo también podemos alimentar al mundo con nuestras berries tranquilamente, de que son productos que no dañan a la salud y que son productos también residuo cero. Muy rápido las resultados que tenemos en las berries. Recuerde usted que una berry prácticamente se cosecha de la campo, de la planta, y se lleva a la boca. Entonces necesitamos consumir, ofrecerle al mundo productos que no lleven pesticidas, y prácticamente tenemos la solución con Humagro. ¿Y cómo empezó a usar Humagro? Bueno, nosotros empezamos a usar Humagro hace 8 años. En relación, precisamente viene todo de ese trabajo que hemos desarrollado a través de compañeros, de colegas, amigos de otro país, de Guatemala, por ejemplo, un colega nuestro que nos habla de un producto Vitol que yo decía, no lo conozco, no me interesa. Y viendo ya los resultados extraordinarios que tenemos con Vitol, pues eso es lo que nos llevó a trabajar con esta línea Humagro. Decirle que nuestra empresa Agro Quintana, comercialmente hablando, pues somos 90% Humagro. Nuestro corazón es Humagro y lo ponemos en las plantas también, ¿verdad? Que es lo que necesitan. Hacemos las cosas diferentes y tenemos resultados diferentes utilizando Humagro. Qué bueno, entonces empezó con Vital. Sí. Y después empezó a usar lo demás. Sí, conozco todo el portafolio de productos y esta visita me replantea que tengo que llevarme más soluciones. Sé que lo podemos hacer. Conocemos el Vitol, el Breakout para inducción de brotaciones, ¿verdad? Estupendo. Por ejemplo, en frambuesas utilizamos mucho el Vitol para buscar tallas y tamaños homogéneos de la fruta, y el calcium para darle consistencia a nuestras frutillas. Entonces no hay residualidad, los productos se mantienen. Una zarzamora se comercializa por color, su sabor y también su presencia, ¿verdad?, al consumidor final. Entonces, por ejemplo, Vitol me da una fruta perfectamente bien diseñada, muy colorida y muy fortalecida, y es lo que busca el consumidor final. Entonces me da mucho brillo, tamaño, color.
Y eso encanta y eso conquista paladares de todo el mundo. Wow. ¿Y cómo funciona Umagro? Como el precio del producto de Umagro en contra del precio de la fruta. Y no, what relationship do you see? Costo-beneficio. Sí. ¿Cómo funciona el costo-beneficio? Bueno, de antemano voy a tomar ese comentario así, en campo, lo voy a resolver con el campo. En el campo normalmente hacemos varias aplicaciones con varios productos, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer crecer la talla de una zarzamora o de cualquier fruta, un aguacate, vengo también de un país primer productor mundial en aguacate, ¿verdad? Líder en aguacate, en berries. Lo que hacemos es con un producto que se llama Vitol, ¿verdad? Hacemos crecer una zarzamora, por ejemplo, cuando la contraparte o lo convencional lo viene haciendo pues con hormonas, con más productos. Entonces yo soluciono eso simplemente con Vitol y Calcium, buscando la consistencia y buscando el tamaño, color, o sea, alertando o impactando en las cualidades organolépticas de la planta o del cultivo, que es color, sabor, consistencia, olor, ¿verdad? Entonces es importante tener todas esas cualidades y prácticamente lo hacemos con Vitol. Entonces si yo aplico un solo producto, en lo convencional aplican 4, 5 productos, pues está resuelto el tema. Entonces la calidad, el precio se olvida cuando la calidad permanece, definitivamente. Wow. Entonces, ¿un solo producto con Vitol contra 5? Sí, es correcto. Sí. ¿Y tiene algunos ejemplos de éxito con los productos? Tengo varios casos de éxito. Trabajamos como empresa con empresas comercializadoras. Por venir del estado de Michoacán, de México, ahí tenemos el corazón de la zarzamora. Estamos cerca de 22 empresas comercializadoras, ¿verdad? Entonces prácticamente nosotros llevamos el servicio al campo, damos un seguimiento para que haya una evaluación con todos los productores. Asimismo interactuamos con empresas comercializadoras donde nos requieren protocolos residuo cero y también buscamos soluciones más inmediatas. Podemos acortar el ciclo del cultivo utilizando los productos Umagro, porque traen un carrier y es una tecnología de microcarbono que lo que hace es dar resultados inmediatos. Por ejemplo, una zarzamora con todas las condiciones de clima, riegos, todo lo que pudiéramos tener, y aplicando Vitol, tenemos resuelto el tema de crecer la fruta en 24 horas. Tenemos resuelto tallas uniformes, parejas, y vamos hacia ese escenario con Vitol, por ejemplo. Es impresionante. Nos gusta mucho. Nosotros también. Sí. Y si hay un productor que no conoce Umagro, ¿qué quiere decir a ellos? Bueno, yo les quiero decir a esos productores que lo conozcan y que voy por ellos. Voy a ir a buscarlos para encontrarlos y a través nos estamos multiplicando y estamos dando a conocer nuestra línea de Umagro. Por ejemplo, el caso de Vitol, que ahorita las zarzamoras están terminando su ciclo en nuestro estado. Prácticamente estamos dando las últimas aplicaciones, entonces tenemos aún así que cuidar la calidad, la inocuidad de los mismos cultivos. Y pues les quiero decir pues que se han perdido, ¿verdad? De usar un producto que hace resultados diferentes y por lo tanto pues impacta en la exportación. Les quiero decir también que en un clamshell, pues en lugar de meter 32 frutas podemos meter 11, hemos metido 11, 200 gramos con 11 frutas que meter 32 frutas en un solo clamshell. Entonces hacemos mayor volumen y pues eso impacta fuertemente en el productor. Entonces pues busquemos aplicar Umagro, ¿verdad? Y los resultados son inmediatos, los costos nada que ver contra más productos. Con un solo producto lo tenemos resuelto ese tema. Entonces adelante, los productores están invitados todos pues a que consuman el Vitol y que no hay necesidad, porque a través de cada productor pues se va
se va esto como una piedra que tira en el lago, ¿verdad? Va haciendo crecimiento, crecimiento, y a través de eso hemos podido lograr y tener más ventas, en este caso del producto, y sobre todo que la planta reciba lo que merece, que es Vitol. ¿Algo más que quiere decir al mundo? Pues yo quiero comentarle al mundo que tenemos nuevas tecnologías, que yo como ingeniera tengo 28 años trabajando en las berries, me he dedicado a ese campo, ¿verdad? Trabajo en más cultivos, en aguacates, en rosas, pero lo que más me ha integrado al campo es caminar los campos de mi país, y invitar a los productores pues que tenemos que trabajar de una manera distinta, de obtener resultados diferentes. No busquen resultados diferentes si no cambian su manera de proceder, y dentro de las herramientas, de los protocolos, pues trabajar con la línea de Humagro, ¿verdad? Dice una zarzamora, es un dicho que yo los comento a los productores, dice una zarzamora, a nombre de ella hablo, y dice una zarzamora que somos producto y resultado del esfuerzo en conjunto. Entre más se sumen, todo será multiplicado. Entonces, bienvenido Humagro, nosotros sumamos Humagro a nuestros protocolos, y de ahí viene pues la abundancia, que es lo que estamos buscando como asesor, pues ayudar a los productores y acercarles nuevas herramientas, que ellos conozcan que hay otras acciones a realizar, pues para ofrecerle al mundo lo que el mundo nos demanda. La exportación actualmente quiere frutas sanas, quiere frutas inocuas, quiere frutas bien formadas, dulces, y pues ahí es donde vamos a poder competir y explorar nuevos mercados del mundo que están demandando berries, y que ahora nuestro país México las está produciendo porque tenemos mucha capacidad intelectual en el campo. Reconozco que tenemos muchos productores, varios productores, muchas empresas con una capacidad extraordinaria, y acercar estas herramientas, pues juntos vamos a trabajar de una manera ordenada y tener las mejores berries que ofrecerle al mundo.